Estimadas autoridades de la UGEL Arequipa Sur, estimados docentes, estudiantes, padres de familia, quiero expresar mi más cordial saludo a todos ustedes que nos acompañan, pidiendo a nuestro bondadoso Creador que nos conserve con salud en tan difícil tiempo de pandemia. Quien les habla es la maestra Karina René Gonzaragón, directora de la gloriosa y emblemática institución educativa 40197 Felipe Santiago Salaverry del distrito de Socabay. Nuestra insignia institución está cumpliendo 41 años de trayectoria educativa, tiempo que venimos formando niños y niñas del nivel primario, jóvenes y señoritas del nivel secundario, para hacer de ellos ciudadanos con valores, innovadores, inclusivos, que transformen positivamente nuestra sociedad. Por este significativo motivo, el equipo directivo y personal docente que labora conmigo ha preparado para ustedes la charla virtual denominada Desarrollo del Pensamiento Crítico en el marco de Aprendo en Casa. La presente actividad virtual tiene como objetivo exponer y socializar la experiencia que estamos desarrollando denominada Planteo de situaciones, preguntas y o dilemas, de modo que sean los estudiantes los que descubran las respuestas. Quiero contarles que desde inicios del año 2019 somos uno de los colegios focalizados por la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación para iniciar el programa denominado Ciclo de Formación Interna Docente. Una de las condiciones para esta focalización es contar con el modelo jornada escolar completa en el nivel secundario. En este programa se inició un proyecto de innovación educativa que ha nacido de las necesidades pedagógicas de la institución. Ha sido propuesto, construido con fundamento teórico-científico de manera colegiada, con la participación de todo el personal docente del nivel secundario, y se viene aplicando en la educación a distancia. En los siguientes momentos, personal docente que labora conmigo compartirá con ustedes esta gratificante experiencia que venimos ejecutando con los estudiantes del nivel secundario en todas las áreas. Me acompañan en esta oportunidad el coordinador de ciencia, Magíster John William Wakantaco, quien tiene a su cargo la exposición del historial del proyecto, el autodiagnóstico de las necesidades pedagógicas, priorización de la necesidad, diseño de la pauta de trabajo en común, adecuación de la misma y el objetivo de la pauta. Posteriormente, tendremos la participación del docente del área de Ciencias Sociales, Magíster Flor Angélica Silvatone, docente del área de Comunicación, Magíster Pedro David Velasco Vera, docente del área de Ciencia y Tecnología, Magíster Guillermo Quispe Quijo. Ellos nos compartirán la incorporación y aplicación de la pauta en las actividades virtuales con Aprendo en Casa. Y finalmente hará su exposición el coordinador de letras, Magíster Juan Héctor Chávez Quispe, quien expondrá evaluación por perfección, autoevaluación de la pauta. Entonces, dejo con ustedes al coordinador de ciencias, John Wakantaco. Profesor John, muy buenas tardes. Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar donde ustedes se encuentran. Vamos a poner en contexto el pensamiento crítico en la educación. Iniciamos con lo que dice Jean Piaget en cuanto al pensamiento crítico y la educación. Jean Piaget dice que el objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras personas o generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí misma lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. ¿A qué llamamos pensamiento crítico? Tenemos tres ideas. La primera, pensar por sí mismo y no aceptar sin cuestionar lo que otros quieren que creas. Segunda idea,
estar abierto a la oportunidad de explorar nuevas ideas, puntos de vista y posibilidades. Tercera idea, usar la razón para investigar las interrogantes, evaluar ideas, abogar por posiciones, resolver conflictos. También vamos a hacer alusión a Nicolás Santezana, quien tiene su libro La teoría de la lobotomía. Se pregunta, los sistemas educativos acá en Latinoamérica, ¿la escuela enseña a obedecer o enseña a pensar? Nuestra institución y el equipo docente, los años 2018 y 2019, estuvieron preocupados por la calidad educativa y estuvieron buscando medios y formas para poder mejorar en cuestiones pedagógicas. Y siempre se hacía alusión en esta pregunta: ¿qué hacer ahora para que los estudiantes de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry sean personas pensantes y críticas? Y el año pasado, el Ministerio focalizó instituciones educativas para poder capacitar a los docentes desde su realidad. Y encontramos aquí la respuesta, que es nuestra hipótesis, que vamos a comprobar. Nuestra hipótesis y nuestra respuesta es pauta de trabajo en común, PTC. El título que tenemos de la PTC es: trabajamos juntos planteando situaciones, preguntas y dilemas de modo que sean los estudiantes descubran las respuestas. El objetivo de nuestra pauta es conducir las actividades de aprendizaje planteando situaciones, preguntas y dilemas de modo que sean los estudiantes los que descubran las respuestas a través de los elementos del pensar, que desarrollen el aprendizaje autónomo de los estudiantes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, considerando las orientaciones pedagógicas y las normas educativas vigentes. Es cierto que el año pasado ya teníamos diseñado y elaborado la PTC, pero para una realidad con estudiantes. Y justamente ya este año 2020 se iba a implementar, se iba a aplicar. Entonces, esta PTC ya ha sido adaptada. Es lo que nosotros estamos trabajando ahora. Ha tenido ciertas variaciones. Entonces, veamos qué es la estrategia del CEFI, Ciclo de Formación Interna. Bien, vamos a pasar a ver qué es el ciclo de formación interna. Para dar una idea rápida de qué es el CEFI 2019, en la cual nosotros estamos participando, todo el equipo docente, en su totalidad, toda la comunidad educativa de Felipe Santiago Salaverry. Este ciclo de formación interna, que es una estrategia, se inicia con la sensibilización. Como ustedes pueden observar, tienen 5 fases. Ya hemos transitado la mayor cantidad de fases. La primera fase es la sensibilización. La segunda fase es el autodiagnóstico de la práctica pedagógica. Y la tercera fase es el diseño de las acciones de mejora pedagógica. El cuarto es el diseño de e implementación de la pauta de trabajo en común. Es ahí donde nosotros actualmente estamos, en la fase de aplicación de esta hipótesis de la PTC. Estamos en la fase 4B. ¿Listo? Entonces vamos a revisar rápidamente
¿De qué constan estas fases? Tenemos la fase 1, como bien hemos dicho, la sensibilización sobre el ciclo de formación interna. Tiene otras subfases a nivel de institución, se sensibiliza a nivel de institución. Hay una formación de líderes pedagógicos, acá en este caso es el equipo directivo, el conocimiento y apropiación del perfil de egreso de la educación básica. El conocimiento y apropiación. Y el fin que tenemos que seguir es el perfil de egreso, ¿no?, que propone el CNEP. ¿Y qué es la sensibilización? La reflexión sobre la importancia y las acciones de mejora en instituciones educativas desde una visión común a partir de procesos de apropiación y socialización del perfil de egreso en los estudiantes que proponen el currículo educativo básico. Ya bien, tenemos la sensibilización, tenemos la capacitación, formación de líderes, que hemos hecho en mayo, el año pasado, se inició en mayo, el 18 de mayo, y luego se empezó a iniciar la fase 2. La fase 2, que es la aplicación de un cuestionario de autodiagnóstico de la práctica pedagógica, de la aplicación en forma online, y de ahí nos arrojó una respuesta y las necesidades. Hemos hecho un análisis de todo ese diagnóstico y hemos priorizado. En el mes de julio y agosto se priorizó. Ahí tenemos el proceso que se ha tenido que seguir, y empezó a trabajar lo que es la fase 4, la 3 y 4, y los equipos de la pauta, que es un grupo de profesores que trabajan en la necesidad priorizada, en este caso el pensamiento crítico, el diseño de la PTC. Se ha implementado y ahora estamos en ese proceso de implementación. Estamos ahí. ¿Listo? Después de ello va a seguir lo que es el balance. Bien. Solamente quería mostrarles esa situación. Ahora pasamos a lo que es en nuestra institución educativa, la implementación. Acá tenemos la línea del tiempo. Ahora estamos acá en el inicio de la PTC, ha sido el año 2019, en marzo. Se han comprometido todo el equipo docente a desarrollar esa estrategia del CEFI. Y tenemos una sensibilización desde el 14 de mayo hasta la actualidad. Hemos tenido también el 17 y 18 de mayo del año pasado el taller de fortalecimiento a los equipos directivos, quienes son los que dirigen todo este proceso de formación de los profesores. Y tenemos acá el diagnóstico. El diagnóstico ya tuvimos respuesta en junio, ya tuvimos un autodiagnóstico. Luego se trabajó, julio, agosto, se trabajó lo que es la priorización. En ese caso ha sido ya elegido lo que es el pensamiento crítico. A partir de ello, el equipo de la pauta empezó a diseñar y a desarrollar la PTC. Tuvieron muchas reuniones en la cual ellos terminaron y se socializó esa PTC a todo el equipo docente, ¿no?, al 30 de noviembre. Y ya no quedó tiempo para la aplicación. Entonces, el año 2020 se tenía que ya aplicar
o aplicar la PTC, que sería nuestra hipótesis, ¿no? Y actualmente ya nos encontramos en la aplicación. Pero este año hemos tenido percances. El 10 de marzo se hizo una capacitación para ya la aplicación con la anterior PTC, que estaba diseñado en presencial, pero ha tenido que sufrir modificación, se ha adaptado y todo ha sido un proceso de adaptación de la PTC a nuestra realidad, ¿no? Que estamos viviendo, nuestra realidad en el contexto de la pandemia, en la cual todo se hizo virtual, se virtualizó con webinars, workshops, y toda la asistencia técnica es a nivel virtual, y también las visitas en aula, que es la aplicación, cómo se está aplicando la PTC en las aulas virtuales, en los WhatsApps, en el grupo de WhatsApp, se está haciendo en forma virtual. Estamos ya en la fase de las visitas entre pares, después pasaremos a las sesiones clínicas. Estamos en la parte más importante de la aplicación de la PTC. Entonces, por lo tanto, vamos a dar pase a nuestros colegas Guillermo Quispe, Flor Silva y Pedro Velasco para que puedan hacer la socialización de la experiencia de la aplicación de la PTC. ¿Listo? Entonces, damos pase a nuestros colegas. Gracias, profesor John, por el pase. A continuación, vamos a presentar la ejecución de una experiencia de aprendizaje desarrollada por los docentes de nuestro colegio y aplicada en diversas áreas curriculares en la modalidad a distancia y virtual. El presente año, los docentes de nivel secundario de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry tuvimos el reto de aplicar este diseño metodológico denominado planteo situaciones, preguntas y o dilemas, de modo que sean los estudiantes los que descubran las respuestas. En nuestra práctica pedagógica de mediación, acompañamiento e interacción con nuestros estudiantes en todas las áreas curriculares, a través de la aplicación de 4 procedimientos específicos. De tal manera que se pueda desarrollar el pensamiento crítico, que los estudiantes puedan guiar su proceso mental de razonamiento, que sean más reflexivos en el desarrollo del pensamiento complejo. Por el contexto que venimos viviendo, se sumó el doble reto que tuvimos que enfrentar los docentes, de adecuar nuestra pauta de trabajo común de un entorno presencial a un entorno virtual y a distancia. Y es así como venimos aplicando esta propuesta metodológica de una manera colegiada, con resultados aplicables y factibles de ejecutar, como lo veremos a continuación. Para precisar nuestra experiencia pedagógica con la aplicación de la pauta de trabajo común, nos centraremos en las actividades desarrolladas en las áreas de ciencias sociales, comunicación y ciencia y tecnología. En el área de ciencias sociales se trabajó el tema ¿qué epidemias enfrentaron las autoridades de la época colonial? El área de comunicación desarrolló el tema ¿cómo enfrentamos la problemática de la salud pública? Y el área de ciencia y tecnología desarrolló el tema elegimos consumir alimentos naturales de nuestras regiones que fortalecen la salud. Estos temas fueron propuestos por la estrategia Aprendo en Casa, transmitida por la plataforma web y televisión, y corresponden a la semana 27, que se referían a la salud pública, y plantea la articulación en el desarrollo de las competencias en algunas áreas. Como es en el caso de ciencias sociales, se trabajó la competencia construye interpretaciones históricas. En el área de comunicación, se trabajó la competencia lee y escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
y el área de ciencia y tecnología trabajó la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Asimismo, también se trabajó los enfoques transversales, el enfoque de orientación al bien común y el enfoque de derechos. El primer procedimiento en la aplicación de la pauta de trabajo en común es el indicador. Presento el propósito de aprendizaje a los estudiantes para que les permita tener claridad y significatividad en las actividades que desarrolla, de acuerdo con la estrategia Aprendo en Casa y el CENEP. Para alcanzar este procedimiento, los docentes aplicamos dos descriptores. El primer descriptor es: presento a los estudiantes el propósito a través de una imagen, audio, vídeo o texto que exprese con claridad lo que se quiere lograr en la actividad de aprendizaje en relación a la estrategia Aprendo en Casa. En este procedimiento observamos que la docente de Ciencias Sociales presentó el propósito a través de una imagen. El propósito fue analizar fuentes de la historia sobre las epidemias que surgen en la época colonial y elaborar a partir de ellas argumentos que expliquen la importancia de las medidas de salud pública dadas por las autoridades de la época. En el área de comunicación, el docente presentó el propósito de forma textual y el propósito fue leer y reflexionar sobre la situación de la salud pública en nuestro continente y nos proponemos escribir un texto instructivo con recomendaciones para prevenir y hacer frente a la enfermedad. En el área de ciencia y tecnología, el docente presentó el propósito a través de un texto. Aprendemos a consumir alimentos naturales de nuestras regiones que nos fortalecen y previenen enfermedades. Con esta acción propuesta por los docentes en estas áreas, a través del medio WhatsApp, los estudiantes pudieron leer el propósito, comprender el propósito, lo que se quiere lograr con ellos. Tal es el caso de analizar fuentes para conocer las epidemias en la colonia, leer y reflexionar sobre el tema de la salud pública en nuestro continente y aprender a consumir alimentos naturales propios de la región. Además, los estudiantes se informaron de la situación a la que se enfrentarán, como es el caso de elaborar argumentos a partir de fuentes en el área de ciencias sociales. En comunicación, escribir un texto instructivo con recomendaciones frente a la enfermedad. Y en el área de ciencia y tecnología, la importancia de consumir alimentos naturales de la región que previenen enfermedades. Aquí los docentes tenemos siempre presente dar el propósito a los estudiantes en un lenguaje sencillo, que sea entendible para los estudiantes. Y es importante porque logramos centrar a los estudiantes en el pensamiento del tema a tratar, ya que nuestros estudiantes, al iniciar una clase, vienen con un pensamiento personal e irreflexivo. Y luego de trabajar el propósito, los estudiantes cambian a un pensamiento más retador. El segundo descriptor de nuestro procedimiento, presentamos el propósito a los estudiantes para que les permita tener claridad y significatividad, es el siguiente. Los docentes plantean una pregunta en relación a la significatividad del propósito de aprendizaje.
la cual será respondida por los estudiantes. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿para qué será útil lo que voy a aprender hoy? En la práctica expuesta, la docente de Ciencias Sociales planteó la siguiente pregunta. ¿Cuán importante será para las familias que las autoridades atiendan la salud pública? El docente de comunicación planteó la siguiente pregunta. ¿Crees que en la actualidad las rutinas de la gente deberían ser igual o debe cambiar? ¿Por qué? Y el docente de Ciencia y Tecnología planteó la siguiente pregunta. ¿Por qué elegir nutrirse saludablemente con alimentos naturales? Estas preguntas y sus respectivas respuestas dadas por los estudiantes a través del medio del WhatsApp permitieron evidenciar si efectivamente los estudiantes lograron comprender el propósito planteado. También nos ayuda a conectar con los saberes previos que tienen los estudiantes. Permite activar los primeros conocimientos que se vayan conectando a partir de preguntas. De esta manera, los estudiantes logran comprender el propósito del pensamiento. Pueden ellos también expresar el propósito con claridad. Pueden interpretar el hecho de estudio. Pueden cuestionar, identificar la tesis central. Entonces, de esta manera, ya los estudiantes están activando su pensamiento crítico de una manera realista. Y esto también contribuye a lo que es un aprendizaje significativo. A continuación, les dejo con el profesor Guillermo, quien continuará con la aplicación de los siguientes procedimientos. Por mi parte, agradezco la atención. Adelante, profesor Guillermo. Muchísimas gracias, profesora Flor. Continuando con nuestra pauta de trabajo en común, en el punto 2 hemos considerado el siguiente procedimiento. Comparto la situación problemática del contexto de emergencia sanitaria para centrar a los estudiantes en el problema o la pregunta en cuestión de acuerdo a la estrategia Aprende en Casa y el CENEP. En este procedimiento, claro está, de que estamos iniciando con la problematización para que los estudiantes inicien pues el pensamiento crítico. Luego, consideramos en este procedimiento uno de los descriptores. Presento por medio de una imagen, noticia, texto, audio o video corto la situación problemática a los estudiantes y realiza la pregunta. ¿Qué problema identificas? Esta pregunta, por ejemplo, es orientadora. Lógicamente, los estudiantes en el área de ciencias sociales, cuando se aplica, la docente indica, observan un video corto sobre el colapso del sistema sanitario en Arequipa a causa del COVID-19 y responden, ¿qué problema identificas? ¿Cuál es la causa que origina este problema? En el área de comunicación, de igual manera, él presenta un texto para que los estudiantes den lectura. Dice, el COVID-19 irrumpió y modificó nuestras rutinas. Sin embargo, es en nuestras rutinas donde debemos instalar de manera permanente prácticas de prevención y cuidado de la salud para hacerle frente a esta enfermedad o cualquier otra que se presente en el futuro. Estamos en emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. De acuerdo con el desarrollo de la enfermedad en nuestro país, se van tomando decisiones que se expresan en políticas de salud pública. Mediante el decreto supremo número 094-2020 de la PCM, se dio inicio a la etapa denominada la nueva convivencia social. Para esta lectura, los estudiantes deben responder ¿qué retos nos trae la nueva convivencia? Continuando, en el área de ciencia y tecnología, respecto a este descriptor A,
Los estudiantes observan un video sobre alimentación saludable y antioxidantes, entre otros, de las cuales se desprenden algunas preguntas, y la más importante que consideramos que los estudiantes deben responder es: ¿por qué es importante consumir alimentos antioxidantes? Bueno, continuando con el procedimiento 2, en el descriptor B, consideramos que la acción que debe realizar el docente es: presento una pregunta retadora para centrar a los estudiantes desde nuestra área. Y es una pregunta orientadora también, ¿no? Para que los docentes de alguna manera tengamos la posibilidad de plantearnos propuestas alternativas que los estudiantes fácilmente, digamos, adecúen a nuestras preguntas, que podríamos plantearlo en forma de correlación a esta práctica. En tanto, en ciencias sociales, por ejemplo, referente a esta pregunta, podemos decir: ¿habrá ocurrido este problema antes? ¿Cuáles fueron las epidemias surgidas en la historia? ¿Cómo afecta este problema a la población? En el área de comunicación también se plantean preguntas: ¿cuáles crees que son las causas y consecuencias del COVID-19? ¿Qué recomendaciones darías para superar este problema? ¿Cuáles crees que son los retos y problemas de la salud pública en América? De igual manera, en el área de ciencia y tecnología, planteamos una pregunta: ¿qué efectos producirá en nuestro organismo el no consumir alimentos seleccionados? Entonces, todas estas preguntas son, uh, lógicamente, los que dan inicio, ¿no?, al pensamiento crítico, problematizando para que el alumno pues se interese más en este procedimiento. Luego, en el procedimiento 3 de la pauta, comparto una lectura, texto, vídeo o audio complementario de la situación problemática para el uso de datos, información y evidencias que permita aplicarlos de forma clara y precisa, relevante, de acuerdo a la estrategia Aprende en Casa y el CEINEP. En este procedimiento, claro está, cuando decimos que el estudiante inicia, ¿no?, lo que se llama la aplicabilidad del pensamiento crítico. Para ello, en el descriptor A planteamos: presento un resumen, lectura, texto, fuente, vídeo o audio a los estudiantes con la información complementaria a la situación problemática que facilite el dominio disciplinar en la producción de las evidencias. En el área de ciencias sociales, la profesora indica que se presenta una línea de tiempo de la época colonial para comprender el tiempo histórico. Luego los estudiantes leen fuentes históricas extraídas de los recursos de la web Aprende en Casa, la viruela en el Perú y su erradicación, recuento histórico, las primeras plagas en América India, siglo XVI, concepciones de higiene y sanidad entre los siglos XVI y XVII, el Cabildo de Lima y las pestes, y serán los estudiantes los que comprenden, interpretan y contrastan las fuentes. Entonces, estas fuentes de información la profesora presenta y los estudiantes luego van a contrastar esa información. Entonces, prácticamente se les presenta a los estudiantes información. En el área de ciencias, perdón, en el área de comunicación se presenta una lectura: salud en las Américas, principales problemas y retos. Antes de la lectura, los estudiantes deben observar el título de la lectura y luego deben responder: ¿de qué crees que se tratará el texto? ¿Qué características tiene el texto? Y luego, durante la lectura, los estudiantes leen comprensivamente el texto. Lee el texto en profundidad, es decir, en detalle, párrafo por párrafo, y anota las ideas principales de cada uno de ellos. Después de la lectura, los estudiantes, ¿no?, deben escribir o escribe un texto con no más de 2 párrafos. Luego deben elaborar un esquema de la lectura en un cuadro sinóptico. En el área de ciencia y tecnología, como ven en las imágenes del lado izquierdo, se presenta el documento del Ministerio de Recurso 1 de la plataforma Aprende en Casa, claro está, ¿no?, de la semana 27, ya de acuerdo y
a la contextualización, ¿no? Y adecuando además, como pide el Ministerio, en láminas para que los estudiantes practiquen la comprensión lectora con mayor facilidad. Entonces, en este caso, se da mayor aplicabilidad al pensamiento crítico cuando ellos ya prácticamente dan inicio a este proceso. Luego, en el mismo procedimiento 3, ¿no? Como hemos indicado, ¿no? Prácticamente los estudiantes van a utilizar diferentes estrategias, ¿no? Van a utilizar diferentes estrategias. Como dice el descriptor B, planteo la elaboración de una noción visual, mapa, cuadro de doble entrada, infografía, esquina de Ishikawa y otros, para que los estudiantes resuman la información útil para el problema. En este caso, como vemos, al utilizar diversas estrategias, por decir, un mapa mental se me ocurre, los estudiantes ya están utilizando todas sus habilidades del pensamiento crítico para, lógicamente, mejorar su aprendizaje en el pensamiento crítico, valga la redundancia. En ciencias sociales, en este caso, respecto a ese descriptor, la profesora se propone un cuadro con preguntas orientadoras para que los estudiantes registren sus ideas y argumentos extraídos del análisis de las fuentes de la historia. En el área de comunicación, presento un PDF en forma resumida sobre el tema de la salud pública y su relación con nuestro contexto. Luego los estudiantes elaboran su texto en un listado con recomendaciones. En el área de ciencia y tecnología, se plantea un cuestionario de preguntas puntuales de acuerdo a cada lámina, ¿no? En este caso, las láminas ya lo han visto, entonces ellos, respecto a ello, responden. ¿Cuál es el principal aporte de las verduras? Otra pregunta, ¿por qué consumir alimentos que contienen fibra? Y la siguiente, ¿por qué consumir el aguaimanto que se produce en nuestra región? Lógicamente, se espera que los estudiantes también se preparen en el contexto, además conozcan que las verduras, las frutas, qué sustancias, qué vitaminas, qué tipo de alimentos o nutritivos contienen. Bueno, eso sería respecto a este descriptor B. Finalmente, respecto a mi participación, tenemos acá un cuadro referente a las fuentes históricas, ¿no? Es un instrumento que la profesora aplica y con las preguntas correspondientes. Ahí tienen las preguntas que anteriormente había leído incluso de las fuentes históricas, y donde los estudiantes van a dar su explicación histórica de cada una de las fuentes que se mencionan ahí, ¿no? Entonces, ahí están las fuentes A, B, D y D. Entonces, los estudiantes prácticamente acá, ¿no? Están aplicando, ¿no? El pensamiento crítico. Muy bien, gracias al público que nos está observando, al público oyente también. Entonces, enseguida doy paso al profesor Pedro Velasco Vera, que va a seguir explicando el siguiente proceso de nuestra pauta. Muy agradecido y le doy el pase correspondiente. Gracias, colega Guillermo. Voy a presentar el indicador o procedimiento 4 de la PTC, que dice así: utilizar actividades virtuales que contengan preguntas, argumentos que sustentan las conclusiones de los estudiantes. Como podemos observar en la pantalla, estimados colegas, dice: propongo un espacio de diálogo con los estudiantes para recoger sus interpretaciones de la situación problemática y les permita llegar a conclusiones y soluciones en el marco de la estrategia Aprende en Casa y el CENEP. Hemos trabajado aplicando la PTC, Pauta de Trabajo Común, en las 3 áreas. Estamos socializando la PTC aplicada. Sin embargo, también se está aplicando en todas las áreas en la institución educativa Felipe Santiago Salaverry. En el área de ciencias sociales, descriptor A: propicio el diálogo con los estudiantes para recoger sus respuestas de la situación problemática del contexto de emergencia sanitaria a través de las siguientes preguntas. ¿A qué conclusión llegamos luego de analizar la situación propuesta?
¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas que genera esta situación? En la parte celeste, en sus pantallas, ustedes observan lo siguiente. Los estudiantes elaboran sus conclusiones a través de argumentos que respondan al planteamiento. ¿Cuál han sido las epidemias que surgen en la época de la colonia? ¿Qué tan importante fue el papel de las autoridades para enfrentar las epidemias en la colonia? ¿Cómo se enfrentaron las pandemias en la época colonial? ¿Qué ha cambiado y qué permanecen en relación al COVID-19? Estimados colegas y estimada audiencia, el pensamiento crítico que se está aplicando en los estudiantes es muy importante en las tres áreas, socializando, y también se está aplicando en las demás áreas. El pensamiento crítico se genera, es transversal, pero sin embargo en algunos puntos, en algunos indicadores de la PTC o procedimientos se enfatiza más. Aquí en este indicador 4 se empieza con el cuestionamiento a los estudiantes, de tal manera que ellos empiezan a indagar la información y a hacer sus conclusiones y elaborar sus inferencias para dar solución a los problemas. Continuamos dialogando en función a las siguientes preguntas. Si un Estado requiere un plan para prevenir y responder mejor frente a posibles enfermedades, ¿por dónde tendría que empezar? ¿Cuáles tendrían que ser sus prioridades? ¿Crees que el hombre debería cambiar sus costumbres debido a la aparición del COVID-19? ¿Cómo vivió el ser humano ayer? ¿Cómo vive ahora? ¿Y cómo piensas que vivirá posteriormente? A nivel mundial, desde la segunda quincena del mes de marzo, la sociedad en general se ha visto colapsado desde diversos puntos de vista: salud, mortalidad, económico, social. ¿Crees que su nueva convivencia de relacionarse con los demás debería cambiar? ¿Crees que el descubrimiento de la vacuna contra el virus del COVID-19 es la solución o la salvación a los problemas que han causado esta enfermedad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Como pueden apreciar, en el área de comunicación se hacen varias preguntas para que los estudiantes empiecen a razonar, a elaborar sus conclusiones, a construir su aprendizaje y a elaborar inferencias para dar problema o alcanzar alternativas de solución. En el área de ciencia y tecnología, ¿qué es lo que van a hacer los estudiantes? Van a observar un vídeo sobre vitaminas. Ahí está la dirección donde ellos pueden ingresar. Se solicita que dialoguen sobre las frutas que contienen vitamina C. Posteriormente, los estudiantes responden a las siguientes preguntas. ¿Qué funciones tendrá la vitamina C en nuestro cuerpo? ¿Cuáles serán las consecuencias en su salud y nutrición si no se consume vitamina C? Menciona ejemplos. Entonces, enfatizamos que es aquí en el indicador o procedimiento 4 que se enfatiza con el pensamiento crítico de los estudiantes. Continuamos entonces con la propuesta y socializando la aplicación de la PTC en la institución educativa Felipe Santiago Salaverry. Los docentes proponen y nosotros proponemos un espacio de diálogo con los estudiantes para recoger sus interpretaciones de la situación problemática, que les permita llegar a conclusiones y soluciones en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y el CETNEP. Descriptor B. Propicio la participación de los estudiantes para dar a conocer sus conclusiones que ayuden a la solución de la situación problemática propuesta en el marco de la estrategia Aprendo en Casa a través de la siguiente pregunta.
¿Cuál sería la mejor solución a la situación propuesta? En el área de ciencias sociales se trabaja lo siguiente. Planteo una situación problemática del tema y sean los estudiantes que planteen soluciones a través del recurso tecnológico Padlet. El adolescente Roberto no cree en las epidemias, sale a jugar invitando a sus amigos, no usa tapaboca y cuando le tocan el tema responde, eso solo es una gripe. ¿Cómo podrías convencer a Roberto que las epidemias sí han existido en nuestra historia? Entonces, como pueden apreciar, estimados colegas y estimada concurrencia, en el área de ciencias sociales también se enfatiza en las preguntas, en el cuestionamiento permanente y sistemático a los estudiantes para generar el pensamiento crítico. En el área de comunicación, ¿qué se hace con los estudiantes? Nuevamente se les da a conocer la pregunta central. ¿Y cuál era la pregunta central? Fue la siguiente. ¿Cuáles crees que son las causas y consecuencias del COVID-19? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones darías para superar este problema? ¿Qué acciones de mejora podemos plantearnos para una nueva convivencia social? ¿Qué acciones de mejora podemos plantearnos para una nueva convivencia? De esta manera, entonces, en ambas áreas se cuestiona para que los estudiantes pues construyan su aprendizaje y vayan alcanzando propuestas o alternativas de solución. Continuamos con la siguiente diapositiva. En el área de ciencia y tecnología, después de dialogar en forma fluida en el chat, incluida la retroalimentación grupal y personalizada, según las respuestas a la pregunta en contexto, se pregunta, ¿qué tipos de alimentos no debe faltar en nuestra dieta diaria? Los estudiantes escriben una conclusión final en un párrafo sobre las clases de alimentos y la necesidad de seleccionar una alimentación saludable. Como pueden apreciar entonces, estimados colegas, público en general, en estas tres áreas, comunicación, ciencias sociales y ciencia y tecnología, se enfatiza el pensamiento crítico a partir del indicador o el procedimiento número 4. Continuamos. Ahí tenemos algunas evidencias, evaluación y retroalimentación. Se ha aplicado el reto de la semana. Ahí podemos observar una cruz categorial. En la parte de arriba se consideran los argumentos, en la parte central una pregunta, en este caso, ¿qué tan importantes fueron las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia? Entonces los estudiantes tienen que construir sus argumentos. De igual manera, en la parte derecha de su pantalla, el reto de la semana también está ahí y justamente pueden observar la fecha y el nombre del estudiante. Ha construido sus argumentos a través de esa pregunta central. De esta manera nosotros estamos pues evidenciando y socializando cómo se construye el pensamiento crítico, cómo se puede llegar a alternativas buenas y positivas. Los estudiantes alcanzan pues recomendaciones y construyen conclusiones y desarrollan inferencias en estas tres áreas. Ahí podemos observar en esta diapositiva también una lista de cotejo, ¿no? A partir de fuentes, formula tus primeros argumentos en la cruz categorial para ir dando respuesta a la pregunta. ¿Qué tan importantes fueron las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia? De igual manera, el CENEP, la estrategia Aprendo en Casa, nos dice que debemos de considerar los criterios de evaluación, los desempeños, los ítems, ¿no? Un cuadro de doble entrada y los estudiantes deben de responder todo lo que han
ido desarrollando y aprendiendo en las diferentes áreas que están desarrollando, en este caso, en la educación virtual. En el área de comunicación también se ha presentado una lista de cotejo. En las pantallas pueden observar claramente los datos informativos, competencias del área, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, los criterios de evaluación, interpreta el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global. Adecua su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de información complementarias. Ahí ven el cuadro, 6 aspectos, 6 ítems, ¿no? Donde el estudiante debe de marcar sí o no y algunos comentarios. En el ítem 1, mi postura es clara frente al problema planteado. 2, los argumentos son claros, sólidos, tienen validez y permiten sustentar mi tesis con información desde los diversos campos y ciencias. 3, las ideas de mi texto son claras, coherentes y cohesionadas y no tienen vacíos de información. Mi texto responde a la estructura de un texto argumentativo, es decir, presenta tesis, argumentos y conclusión. 5, uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales y un vocabulario variado. Finalmente, mi texto cumple el propósito planteado y responde al destinatario, registro y a las características del texto argumentativo. Entonces, ahí les hemos mostrado algunas evidencias de la forma como los estudiantes responden y se plantean las preguntas para generar el pensamiento crítico. Continuamos entonces mostrando las evidencias, evaluación del área de ciencia y tecnología. De igual manera, una lista de cotejo, la competencia del área, cómo manifiesta y recomienda el Ministerio de Educación, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Ahí están los ítems, sí, no y comentarios. Si es necesario, los estudiantes escriben sus comentarios. Ítems. Participé permanentemente en la sesión para argumentar lo suficiente en mi conclusión. Mi conclusión muestra originalidad en su redacción. Mi redacción es clara y coherente con el tema tratado. Da su opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y su propia experiencia. Entonces, estimados docentes, público en general, de esta manera, pues, en las 3 áreas se está socializando cómo se está aplicando y generando el pensamiento crítico en los estudiantes de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry, que dicho sea de paso, es una institución focalizada. Muchas gracias y continuamos con la presentación del trabajo. En este caso, presento al profesor Héctor Charres, docente del área de Ciencias Sociales. Gracias, buenas tardes. Buenas con todos. Estrategias formativas, protocolos e instrumentos a utilizar para el balance y recolección de evidencias de la práctica pedagógica en la aplicación de la PTC. Evaluación por perfección, autoevaluación de la PTC. En la aplicación de nuestra PTC, en nuestra institución educativa, estamos cumpliendo con las fases de la evaluación del desempeño docente. En este caso, la autoevaluación y la coevaluación, tal como se nos ha planteado en el CFI. En este contexto de emergencia sanitaria, este año lectivo 2020, nuestra institución educativa ha adoptado una ficha de aprendizaje, de Aprende en Casa, con todos los datos fundamentales, datos generales, por ejemplo, el área, el grado, semana, número de sesión, medio de acceso, la fecha y el título de la sesión de aprendizaje.
así como la competencia, la capacidad de desempeño y enfoque transversal. Competencia transversal, propósito de aprendizaje y criterios de evaluación. Esta adaptación de esta ficha de aprendizaje nos ha permitido desarrollar y mejorar nuestra práctica pedagógica en esta educación a distancia. Aquí tenemos la experiencia de una docente en la aplicación de su actividad de aprendizaje con PTC. Nosotros en nuestra institución educativa le hemos desarrollado aplicando una estrategia muy importante. En el lado izquierdo hemos considerado el proceso pedagógico y en el lado derecho el proceso de la PTC en paralelo. ¿Para qué? Para que se pueda observar de manera integral el desarrollo paso a paso de la adecuación de la pauta dentro de la actividad de aprendizaje. Podemos observar, por ejemplo, tenemos el procedimiento 1 aquí en el lado derecho, que estoy sombreándolo, así como su descriptor A y B. Si observamos bien, vemos que en el lado izquierdo el propósito se presenta el tema de manera explícita. Si vemos el descriptor A, nos damos cuenta que este propósito se puede presentar de diversas maneras: imagen, audio, video o texto. En este caso se ha elegido una imagen. Se plantea también, vemos el descriptor 2, una pregunta significativa. Nos vamos a la actividad y se observa también la pregunta que los estudiantes van a resolver. Según nuestra pauta, el procedimiento 2 dice: comparto una situación problemática, emergencia sanitaria. Efectivamente, se adecúa a nuestra actividad a través de un video corto. Y eso sucesivamente. Esto nos ha permitido, como les decía anteriormente, hacer el trabajo paso a paso. Se observa de manera más integral. Tenemos a la par nuestra actividad, adecuamos nuestra PTC a esta actividad para poder desarrollarla de manera eficiente. Aquí continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, la elaboración de un ensayo visual, según el escritor B del tercer procedimiento. En este caso presentó 5 fuentes históricas a los estudiantes que analizarán y luego inferirán. Y para terminar, el procedimiento 4 con sus respectivos descriptores para para hacer un diálogo y luego llegar a conclusiones. Este trabajo que se ha realizado con los estudiantes, la profesora ha considerado algo muy importante. Ha invitado a la última participante planteando una situación problemática del tema y sean ellos mismos los que plantean soluciones a través de la plataforma Padlet. Los estudiantes, indudablemente, han dado sus conclusiones a través de un interrogante: ¿cuál sería la mejor solución a la situación propuesta? Los estudiantes también han hecho una metacognición, responden a la autorreflexión. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿En qué metodología aplicar ellas? Esta actividad de aprendizaje con adecuación con la PTC ha permitido llevar a cabo también la autoevaluación a través de un registro de campo. Este registro de campo, que nos proporciona el CFI, también se aplica en la visita al aula que hacen los coordinadores, así también como la observación entre pares, entre docentes y docentes. La docente, en su autoevaluación y en este registro de campo, puesto el nombre de la PTC, el objetivo de la PTC, el nivel de aplicación, donde la profesora ha empezado, ha descrito los procedimientos, en este caso, de que ella ha desarrollado, presentó el propósito, utilizó una imagen del colapso del sistema sanitario en Arequipa, generó un diálogo, hizo también sus conclusiones, presentó fuentes, en este caso de historia, un cuadro también propuso para realizarlo a estudiantes. También la reflexión de interrogantes. La docente en aplicación de la pauta con actividad de aprendizaje en su aula
observó que podía mejorar el planteamiento de preguntas dirigidas a generar conflictos cognitivos en estudiantes. Ha hecho una autorreflexión de su práctica pedagógica. Otra reflexión, reducir el número de las fuentes de la historia para realizar recortes de la misma información para conseguir el ritmo de aprendizaje de algunos estudiantes que no logran recopilar información en el tiempo establecido. Se puede mejorar el tiempo y darse cuenta, ¿no? De repente las características particulares que tienen algunos estudiantes en su aprendizaje. Y al terminar, ha hecho su autorreflexión de manera individual, ¿qué aprendí? ¿Para qué nos servirá lo que aprendí? En este caso, el desarrollo de su filosofía de aprendizaje con pauta le ha permitido hacer análisis de los resultados de la planificación, ayuda a la mejora continua del desempeño docente a partir de la autorreflexión y compromiso de mejora. Bueno, esto es la experiencia de nuestra institución educativa que hemos desarrollado de la aplicación de la PTC. Aquí tenemos las evidencias, una cruz categorial que los estudiantes han enviado. Bien, culminamos la presente exposición, no sin antes con el deseo de haber aportado en algo en este difícil contexto educativo y exhortarlos a seguir adelante, a pesar de mil y unas dificultades que también deben presentarse en sus colegios. Nuestro compromiso es como los estudiantes, en nombre de la comunidad educativa, de la IE 4197, Felipe Santiago Salaverry, mil gracias por su presencia virtual y será hasta la próxima oportunidad.